Nació un 23 de septiembre de 1955 en un pequeño pueblo estadounidense llamado Chiefland, en el estado de Florida. Joy creció en el seno de una familia numerosa. Era la menor de 9 hermanos. Desde muy pequeña mostró un profundo amor por la naturaleza. Le encantaba salir de excursión, acampar y, sobre todo, pescar. Además, era una apasionada del deporte. Durante sus años escolares, se destacó como corredora y participó en numerosas competencias locales. También sentía una gran pasión por el fútbol. Rara vez se perdía un partido de sus equipos favoritos. Fue en la preparatoria cuando Joy conoció a Charlie. Lo suyo fue un romance de juventud que pronto se convirtió en compromiso. Tras graduarse, decidieron casarse y empezar una nueva vida juntos. La pareja se mudó al estado de Pensilvania, estableciéndose en un pequeño poblado llamado Croydon. Joy soñaba con trabajar en el área de la salud, pero al no contar con estudios universitarios, solo conseguía empleos de apoyo. Durante un tiempo trabajó como asistente en una clínica veterinaria. Poco después, decidió inscribirse en un curso en el colegio comunitario local, con la intención de obtener una certificación médica. Ese esfuerzo valió la pena. Logró colocarse como fisioterapeuta en una pequeña clínica cercana a su casa. Para 1975, con apenas 20 años, Joy y Charlie ya eran padres. Primero nació su hija, y 3 años después llegó su hijo. La familia vivía en un vecindario tranquilo, seguro, el tipo de lugar donde uno imaginaría que nada malo puede pasar. A ojos de sus amigos y parientes, Joy y su familia vivían el clásico sueño americano. Pero todo cambió drásticamente el 19 de abril de 1991. Ese día, Joy, de 35 años, tenía programado cubrir el turno de la tarde en la clínica. Por la mañana, preparó a sus hijos para ir a la escuela, se despidió de su esposo, que se marchó a trabajar, y luego comenzó a alistarse para su jornada laboral. Antes de salir, pasó al supermercado a comprar víveres. También se detuvo en el banco. Su hijo, que entonces tenía 12 años, regresó a casa tras la escuela y notó que el auto de su madre estaba estacionado frente a la casa. Llevaba consigo buenas calificaciones y estaba emocionado por mostrárselas. Sin embargo, al acercarse a la ventana, su entusiasmo se desvaneció por completo. El interior de la casa estaba lleno de un humo espeso. Al principio, pensó que su madre habría dejado algo en la estufa, pero al abrir la puerta se dio cuenta de la terrible realidad. La casa estaba en llamas. Preso del pánico, intentó entrar para buscar a su madre, pero el fuego y el humo eran demasiado intensos. Mientras tanto, los vecinos, alarmados por lo que ocurría, llamaron de inmediato a los bomberos. La respuesta fue rápida. En poco tiempo lograron contener el incendio, pero en una de las últimas habitaciones, la recámara del hijo, encontraron un cuerpo. Los paramédicos y oficiales que llegaron al lugar sospecharon de inmediato que se trataba de Joy. Sin embargo, debido al estado avanzado de las quemaduras, no fue posible identificarla con certeza en ese momento. El cuerpo fue enviado al forense para su análisis. La noticia del incendio se esparció como pólvora por todo el pueblo. La hija de Joy, que estaba en la escuela, se enteró y corrió a casa, donde encontró a su hermano en llanto. Poco después, Charlie, el esposo de Joy, llegó al lugar. Al ser informado por la policía de lo ocurrido, se desmayó en el acto. Aún no se conocían las causas del incendio, pero el hijo de Joy comenzó a culparse casi de inmediato. Tenía una computadora en su cuarto, y los cables estaban conectados de forma desordenada a un solo enchufe, cerca de un acuario. Sabiendo que el cuerpo fue encontrado en su habitación, pensó que había provocado el incendio accidentalmente y que su madre había muerto intentando apagarlo. No obstante, desde el principio, los bomberos notaron varios detalles extraños. El fuego no parecía haberse iniciado en un solo punto. Al contrario, había varios focos repartidos por diferentes partes de la casa, algo muy inusual en incendios accidentales. Una inspección más profunda confirmó esta sospecha. El incendio se originó en al menos 4 lugares distintos. Aunque no pudieron identificar con precisión qué lo causó, una cosa era segura: el fuego fue provocado de manera intencional. El cuerpo de Joy presentaba señales claras de violencia, pero no se encontró ningún rastro de ADN ajeno en la escena del crimen. Esto llevó a los detectives a centrar su atención en la búsqueda de posibles sospechosos. El primer nombre que surgió fue el más obvio: su esposo, Charlie. Durante el incendio, él se encontraba en su lugar de trabajo, lo cual le daba una coartada. Sin embargo, los investigadores no descartaron la posibilidad de que pudiera haber dejado su empleo temporalmente, regresar a casa
cometer el crimen y luego volver, aparentando no haber estado involucrado. Aún así, no había señales de conflictos graves en su matrimonio. Todos los familiares y amigos coincidían en lo mismo. Charlie y Joy parecían una pareja feliz, un matrimonio estable y amoroso. Además, la reacción de Charlie tras la muerte de su esposa fue devastadora. Estaba emocionalmente destruido. Los detectives, pese a sus dudas iniciales, llegaron finalmente a la conclusión de que Charlie probablemente no tenía nada que ver con el asesinato. Luego preguntaron a personas cercanas a Joy si ella había tenido algún conflicto con alguien, si había discutido o si alguien podría desearle el mal. Las respuestas fueron unánimes. Joy era una mujer amable, generosa y nunca se metía en problemas. Aún así, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que Joy hubiera sido víctima de un robo que terminó mal. Charlie les comentó que cada viernes su esposa solía retirar dinero en efectivo del banco, por lo que, el día de su muerte, probablemente llevaba consigo una cantidad considerable. Su billetera fue encontrada en el sofá, pero estaba vacía. Su bolso había sido abierto y todo su contenido esparcido por la cocina, como si alguien hubiera estado buscando algo. Esto hizo pensar que tal vez alguien la siguió desde el banco o irrumpió en su casa para robarle. Pero esa teoría tampoco terminaba de convencer. No faltaban objetos de valor, no hubo saqueo, y el único faltante aparente era una pequeña suma en efectivo. La escena no cuadraba con un robo común. Por eso, los detectives comenzaron a inclinarse cada vez más hacia una nueva hipótesis. Joy había sido el blanco de un ataque premeditado. Y entonces, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes. Familiares cercanos revelaron que, en los meses previos al asesinato, Joy había sido víctima de varios incidentes perturbadores. Una vez, alguien arrojó un ladrillo contra la ventana de su casa. En otra ocasión, desconocidos dañaron la puerta de entrada y, en un tercer episodio, alguien le cortó las llantas del auto mientras estaba estacionado frente al garaje. En aquel momento, tanto Joy como Charlie pensaron que se trataba simplemente de actos vandálicos aleatorios. Pero después del asesinato, todos esos eventos empezaron a parecer parte de un patrón mucho más oscuro. La policía entrevistó a los vecinos, esperando encontrar algún testigo que pudiera haber visto algo. Nadie había notado movimientos extraños durante los incidentes previos. Pero uno de los vecinos sí recordó algo. Poco antes de que iniciara el incendio, vieron un automóvil sospechoso frente a la casa de Joy. Era un sedán azul, modelo Monte Carlo, estacionado de forma extraña. No pudieron ver al conductor, pero el vehículo llamó su atención por cómo estaba mal aparcado. Cuando los detectives preguntaron a los familiares de Joy si conocían a alguien que tuviera un coche de esas características, finalmente apareció una pista. El hijo de Joy recordó que una amiga de su madre, llamada April, solía visitarles de vez en cuando en un automóvil similar. Investigando más a fondo, descubrieron que April vivía con su esposo, Robert, a solo unas casas de distancia. Sin embargo, recientemente habían perdido su vivienda por problemas financieros y se habían mudado. Joy y April se habían hecho amigas poco después de que esta última se mudara al vecindario. Desde entonces, April visitaba con frecuencia a Joy, muchas veces acompañada de sus hijos. Pero había algo más. Los testimonios de vecinos indicaban que Robert, el esposo de April, tenía un carácter violento. Era común que le gritara, y en varias ocasiones se había sabido que le levantaba la mano. Por esa razón, April pasaba mucho tiempo en la casa de Joy, buscando un refugio para alejarse del ambiente tóxico de su propio hogar. El hijo de Joy también aportó información valiosa. Recordó haber escuchado una discusión telefónica entre su madre y Robert. El hombre estaba fuera de sí, gritándole y amenazándola abiertamente. Eso bastó para que los investigadores centraran su atención en Robert. Pronto, descubrieron que tenía un extenso historial criminal, principalmente por delitos relacionados con el uso y tráfico de sustancias ilegales. El móvil comenzaba a tomar forma. Los detectives pensaron que Robert pudo haber desarrollado un resentimiento hacia Joy por brindarle apoyo emocional a April, y que esa rabia acumulada lo empujó a tomar represalias. La policía contactó al departamento de narcóticos, que ya tenía antecedentes y contactos con Robert. Los agentes especializados se ofrecieron a colaborar y propusieron una reunión para interrogarlo. La investigación estaba a punto de tomar un giro decisivo. Los agentes del departamento antidrogas conocían bien a Robert, tras años de investigaciones por delitos relacionados con sustancias ilegales. Sin embargo, cuando fue interrogado por el asesinato de Joy, él negó toda responsabilidad. Según su versión, durante ese fin de semana había estado fuera de la ciudad, de vacaciones con su esposa e hijos.
Pero el crimen ocurrió un viernes por la tarde, y los detectives sabían que, en teoría, Robert habría podido cometer el asesinato y después salir del pueblo como si nada. Durante la entrevista, los investigadores notaron algo peculiar. Robert tenía una herida fresca en la mano, una delgada pero visible cortada. Él insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Joy y que esa herida no era relevante. Días después, se negó por completo a seguir colaborando. Explicó que su abogado le había aconsejado no responder más preguntas. También rechazó someterse a un examen con detector de mentiras. Ante esta negativa, los detectives decidieron buscar evidencias físicas que lo vincularan directamente con el crimen. Regresaron con los vecinos que habían reportado haber visto el sedán azul estacionado frente a la casa de Joy el día del incendio. Los llevaron al domicilio de Robert con la esperanza de que reconocieran el vehículo. Pero lo que ocurrió fue un golpe inesperado para la investigación. Primero, descubrieron que el auto de Robert no era azul, sino negro. Y segundo, los vecinos aseguraron que ese no era el coche que habían visto ese día frente a la casa de Joy. La sorpresa no terminó ahí. La policía investigó a fondo el supuesto viaje de Robert y su familia aquel fin de semana. Y todo coincidía, si habían llegado al hotel en otro pueblo el mismo viernes, como él decía. Además, antes de partir, Robert había hecho una llamada telefónica a una amiga de su esposa, y esa llamada ocurrió exactamente durante la hora estimada del asesinato de Joy. Con todas esas pruebas, los detectives se vieron obligados a reconsiderar su línea de investigación. Robert dejaba de ser el principal sospechoso. Con pocas pistas y ninguna evidencia concluyente, los investigadores decidieron volver al principio. Volvieron a mirar hacia alguien que ya había sido investigado, Charlie, el esposo de Joy. En una nueva ronda de entrevistas, los detectives hablaron con compañeros de trabajo de Joy. Y fue ahí cuando surgió una nueva inquietud. Una colega mencionó que Joy había recibido llamadas extrañas semanas antes de morir. Ella sospechaba que quien llamaba era su propio esposo. Sin embargo, Joy nunca quiso hablar abiertamente del asunto. A pesar de esa revelación, Charlie seguía teniendo un alibi sólido. Varios colegas confirmaron que ese viernes había estado en su lugar de trabajo durante todo el día. Aún así, la policía no lo descartó del todo. Siguieron interrogándolo durante meses, incluso con ayuda del polígrafo. Pero Charlie nunca mostró señales de estar mintiendo. Además, no tenía antecedentes penales ni historial de violencia doméstica. Durante todos los años de su matrimonio, nadie lo había visto comportarse de forma agresiva con Joy. Con el paso del tiempo, la investigación se enfrió. Sin pruebas, sin testigos clave, sin confesiones. El caso fue archivado. Y así pasaron los años, décadas, en realidad. Los hijos de Joy crecieron, pero el asesinato de su madre seguía siendo una herida abierta. Una que no cerraba. El hijo, en particular, insistió en múltiples ocasiones para que la policía reabriera el caso. Tocó puertas, escribió cartas, pidió entrevistas. Pero cada intento terminaba en silencio. En una de esas conversaciones con un detective, escuchó algo que lo dejó devastado. Le dijeron que, aunque no podían probarlo, seguían creyendo que su padre era el culpable. Esa insinuación fue una losa más sobre el dolor que ya cargaba. Finalmente, en 2014, a 23 años del crimen, el expediente fue transferido al Departamento de Casos sin resolver. Una nueva generación de detectives tomó las riendas de la investigación, dispuestos a revisarla desde cero. Y no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a notar inconsistencias preocupantes. Uno de los primeros hallazgos sorprendentes fue que casi toda la comunicación con Robert, el primer gran sospechoso, se había hecho a través de la unidad antidrogas. Eso no solo resultaba irregular, era completamente inapropiado. Estaban ante un homicidio. ¿Por qué el equipo de narcóticos estaba tan involucrado? La nueva unidad decidió contactar a uno de los detectives originales del caso, aquel que había encabezado la investigación en 1991. Al principio, se mostró renuente a hablar, pero tras varios intentos, finalmente aceptó responder algunas preguntas. Lo que reveló, dejó a todos helados. Dijo, sin rodeos, que Robert les había parecido. Continuará. Desde el inicio de la investigación, Robert había parecido el sospechoso más probable. Pero había un problema mayor, un obstáculo invisible que condicionó todo el curso del caso. Los detectives originales recibieron órdenes claras, no tocar a Robert. La razón era tan impactante como inaceptable. Robert era informante de la unidad antidrogas. Durante aquellos años, los policías ya sabían de esta relación,
pero jamás imaginaron que su rol como informante pudiera interferir en una investigación por homicidio. La realidad era mucho más oscura. Robert no era un informante cualquiera. Era la pieza clave en un caso de gran escala contra el narcotráfico. El alto mando del departamento de policía no estaba dispuesto a poner en riesgo un caso de años, uno que involucraba a grandes nombres y redes criminales. Y por esa razón, decidieron no investigar más a Robert. La revelación fue un punto de quiebre para los nuevos investigadores. Decidieron que había llegado el momento de reconstruir todo desde cero. En los 90, se había descartado a Robert con el argumento de que tenía un alibi sólido. Pero ahora, la nueva unidad no confiaba ya en esos documentos. Lo primero que hicieron fue verificar por su cuenta cada detalle. Comenzaron con la amiga de la esposa de Robert, con quien supuestamente él había hablado por teléfono justo a la hora del asesinato. Pero la mujer fue clara, esa llamada no ocurrió al mediodía, sino ya entrada la tarde. Luego reentrevistaron a los empleados del hotel, quienes en los documentos originales afirmaban haber recibido a la familia temprano por la tarde. Esta vez dijeron otra cosa. Robert, April y los niños llegaron cerca de las 5 de la tarde, lo que les dejaba una ventana amplia para que él hubiera cometido el crimen y luego escapado. Por último, buscaron a April. Para entonces, ya estaban divorciados, pero ella seguía defendiendo el alibi de su exmarido. Rechazó hablar a fondo. No cambió ni una palabra de su declaración anterior. Los detectives insistieron durante años. Nada. Hasta que, en un giro inesperado, April se presentó voluntariamente en la estación de policía. Estaba visiblemente alterada. Dijo que habían ocurrido varias cosas en su vida que la hicieron replantearse todo, y que ya no podía seguir cargando con ese secreto. Lo que contó dejó helados a los oficiales. April confesó que había mentido todo ese tiempo, que el alibi de Robert era falso. Contó que aquel viernes, Robert llegó a casa cubierto de sangre. Cuando ella le preguntó qué había pasado, él le respondió sin titubear: maté a alguien y quemé su casa. Acto seguido, le ordenó que preparara a los niños. Saldrían de viaje. Fingirían un fin de semana familiar, como si nada hubiera pasado. Durante esa escapada, Robert llevaba consigo un paquete. En un momento, salieron a caminar al parque. Él se alejó, entró solo al bosque y volvió sin el paquete. April nunca supo qué había dentro, pero temió lo peor. La verdad la golpeó con fuerza días después, cuando los detectives llegaron a su casa preguntando por el asesinato de Joy. Entonces, enfrentó a su esposo. Le exigió que se entregara, pero la manipuló, la intimidó, y le dejó claro que si alguien terminaba acusado, sería ella. Durante todos esos años, April cayó por miedo, pero en 2022, ya no podía seguir guardando silencio. Su testimonio lo cambiaba todo. Aún así, los detectives sabían que, sin evidencias físicas, tendrían que construir un caso meticuloso. Fue entonces cuando planearon una operación encubierta. Instalaron un sistema de vigilancia en casa de April. Días después, montaron una escena cuidadosamente coreografiada. Un grupo de agentes llegó a su casa con preguntas sobre el asesinato. April, siguiendo el plan, llamó a Robert. La conversación fue grabada. Vinieron los detectives, preguntando por Joy. No sé qué decirles. La respuesta de Robert fue inmediata. Le dijo que no hablara, que no respondiera preguntas, que se mantuviera firme. En ningún momento preguntó de qué se trata, ni expresó sorpresa o confusión. Cada palabra suya sonaba como la de un hombre que sabía perfectamente de qué crimen se hablaba. Con esa conversación grabada, los detectives finalmente tuvieron lo que necesitaban. El caso fue presentado al fiscal. El proceso tomó tiempo, años incluso, pero en mayo de 2022, después de más de 3 décadas, Robert fue arrestado por el asesinato de Joy. A pesar de todo, él siguió negando su culpabilidad. Pero el fiscal estaba convencido, tenían suficiente para condenarlo. Y justo cuando el juicio comenzaba, se presentó otro giro inesperado. Cuando el tribunal llamó a testificar al hijo de Robert, ocurrió algo que nadie vio venir. Durante el juicio, el testimonio más sorpresivo y poderoso vino de alguien que había estado en silencio todo este tiempo, el propio hijo de Robert. Ante la mirada atónita de los presentes, reveló que, poco después de aquella llamada entre su padre y April, Robert lo había llamado directamente. Le dijo que la policía estaba interrogando a su madre sobre el asesinato de Joy y que probablemente sería condenado a cadena perpetua. Entonces, sin decirlo de forma explícita, comenzó a confesar. Utilizó frases como: creo que sí lo hice. Ya no puedo estar seguro,
pero me parece que pasó así. Era la manera retorcida y cobarde en que Robert intentaba preparar a su hijo para lo que venía, mientras admitía, entre líneas, su responsabilidad. Con ese testimonio, el caso contra él quedó prácticamente sellado. Sin embargo, una pregunta seguía sin respuesta: ¿cuál fue su verdadero motivo? Hasta ese punto, se sabía que Robert tenía un historial violento, que había tenido varios enfrentamientos con Joy, y que posiblemente robó el dinero que ella había retirado del banco unas horas antes de su muerte. Pero había algo más oscuro. Cuando la historia volvió a los medios, cubierta por varios noticieros nacionales, parientes lejanos de Robert, desde otro estado, decidieron contactar a los investigadores. Lo que dijeron fue aterrador. Contaron que, cuando Robert era adolescente, abusó físicamente de su tía, a quien también golpeó brutalmente. Pero lo que más los impactó fue algo que notaron al ver una foto de Joy en la televisión. Era increíblemente parecida a esa tía. Era como si se tratara de la misma mujer. La policía consideró entonces una teoría mucho más escalofriante, que el ataque contra Joy pudo haber sido también de carácter sexual, motivado por un impulso distorsionado, influido por ese pasado violento. Lamentablemente, por el tiempo transcurrido y el estado en que fue encontrado el cuerpo, ya no era posible confirmarlo. Pero la sospecha quedó como una sombra en la sala del tribunal. Finalmente, y con todos estos elementos sobre la mesa, el jurado encontró a Robert culpable del asesinato de Joy. Fue sentenciado a cadena perpetua. La justicia, al fin, se hizo presente. Pero el sabor fue agridulce. Robert había vivido más de 30 años en libertad, protegido en parte por un sistema que, por conveniencia, decidió mirar hacia otro lado. En su momento, las autoridades prefirieron no comprometer una investigación antidrogas, incluso si eso significaba dejar impune un asesinato. La vida de Joy, literalmente, valió menos que un caso de narcotráfico. Aún así, su familia encontró algo de consuelo. Agradecieron profundamente a la nueva generación de detectives, que no se rindieron y, después de tantos años, hicieron lo que sus predecesores no quisieron: buscar la verdad sin condiciones. Su hijo, por décadas, vivió con la duda que sembraron los primeros investigadores, que quizás su propio padre fue quien mató a su madre. Hoy, finalmente, sabe la verdad. Y esa verdad, aunque dolorosa, liberó su alma.